¿Qué tal? Mi nombre es Sofía López Guizar. El día de hoy voy a exponer sobre un artista del romanticismo llamado Caspar David Friedrich. Caspar nació el 5 de septiembre de 1774. Como ya sabemos, fue un pintor del paisajista y romanticismo alemán del siglo XIX. Incluso él es reconocido como el artista alemán más sobresaliente de su generación. Friedrich era un hijo de un fabricante de velas y él siguió con este trabajo familiar. En las escenas alegóricas de su periodo, muestra figuras contemplativas contrapuestas a cielos nocturnos, nieblas matinales, viejos árboles o ruinas góticas. La presencia humana apenas desempeña un papel marginal en contraposición a paisajes imponentes, lo cual dirige la mirada del espectador hacia la dimensión metafísica del hombre. En muchas de sus obras intenta dar una respuesta subjetiva, simbólica y emocional al mundo natural. Este personaje trata de poner tanto simbolismo en sus pinturas que de alguna forma él pretende reflejar el alma de la figura humana. Crea esto llamado los paisajes íntimos. Incluso lo hereda de Arnold Böcklin, el cual era un pintor suizo y pues también su maestro. Friedrich a menudo representa la naturaleza como una creación divina que debe ajustarse contra el artificio de la civilización humana. Estos trabajos de Friedrich le trajeron un renombre muy temprano a su carrera artística y se le ha descrito como el hombre que descubrió la tragedia del paisaje. La vida de Caspar es descrita de una forma muy trágica, pues tiene demasiadas pérdidas en su familia, incluso esto le indujo a que ocupase fuertemente del tema de la muerte. Cuando él tan solamente era un niño de 7 años, muere su madre. Y a los años siguientes muere su hermana Elizabeth de viruela, su hermana María de tifus y por último Johann, ahogado al intentar salvar al mismo Caspar que se había hundido en el hielo. Esto le conmueve demasiado por su corta edad, que nada más tenía 13 años, pero por otro lado se sentía demasiado culpable de tal suceso, por lo cual es descrito como una persona melancólica, introvertido y demasiado reflexivo. Caspar comienza el mundo del arte desde muy temprana edad. Cuando él solo tenía 16 años, él tenía un profesor bastante particular, Johann Christ, el cual le presenta un muy buen amigo suyo, el que era un poeta y pastor de iglesias, llamado Gotthard. Este amigo suyo le enseña el panteísmo. Y bueno, ¿qué es el panteísmo? Fácil, es una creencia en donde Dios está en la naturaleza, porque la naturaleza es a la vez Dios, lo cual tiene un gran impacto en sus pinturas. Él viajó a Dresde después de sus estudios, ciudad donde viviría el resto de su vida, aunque después volvió a retomar clases de dibujo. Él era una persona bastante tranquila en realidad, le encantaba tomar paseos muy largos por la naturaleza y dibujarla. Dibujaba montañas, ríos, árboles o simplemente cualquier cosa que le pareciera bastante interesante. Incluso se rumorea que en muchos de sus viajes experimentó una depresión muchísimo más fuerte. Él era una persona que sobrepensaba mucho las cosas, reflejaba en muchos de sus cuadros la melancolía, este estado profundamente doloroso, la suspensión del mundo exterior, la pérdida de capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones y la disminución de la autoestima. Fue constante en su obra la sensación de soledad, reflejó el aislamiento que sufrió en toda su vida, lo cual generó un intento de suicidio. Su cuadro que causó muchísima más polémica y lo llevó incluso a la fama fue el retablo de Tetzschner, que significa que es una pieza de altar que va en las iglesias. Pero en estas épocas cada arte tiene un poquito más de importancia que otra. Es por decirlo así, su hit de ellos es el arte religioso, mientras que la naturaleza quedaba muy por debajo. Para la gente más conservadora era impensable que este arte del paisaje fuera el protagonista de un altar. Incluso tuvo que explicar de qué se trataba, el cual solo lo hizo con este cuadro, nunca lo hizo con otro. Friedrich nos dice que esa cruz no es exactamente el mismísimo Dios, sino es como el conjunto de todo. Todo el cuadro es Dios, y gracias a él el paisaje toma un nuevo significado. Con esto él salta completamente a la fama. Cuando él tenía 44 años de edad, encuentra el amor de su vida y se casa con esta mujer llamada Caroline Bummer, que tan solo tenía 25 años.
Sus amigos y conocidos se sorprendieron bastante, ya que no creían que se casaría con alguien tan menor que él. Dicen por ahí las malas lenguas que Caspar no era la persona más romántica del mundo, mas sin embargo, aún así tuvo 3 hijos, llamados Emma, Agnes, Adelheid y Gustav Adolf. Y a este último, como dato curioso, le pusieron este nombre por el rey sueco Gustav IV Adolf. Su hijo también fue pintor, pero no alcanzó el mismo éxito que su padre. Por otro lado, pareciera que esta unión benefició bastante a sus cuadros. Ahora se pueden ver muchísimas más vitalidades, se pierde la rigidez simétrica de antes, cambian mucho más los colores y ahora se ven muchas más figuras humanas en el cuadro. Incluso se dice que su esposa Caroline posaba para él. Sin embargo, su obra fue decayendo. Decayó en esta desgracia sobre todo por su postura política. Vivió una depresión durante sus últimos años y murió en la oscuridad, sumando sus problemas económicos y anímicos. Sufre una gran enfermedad que lo deja fuera de la pintura a pesar de su enfermedad. Él lo intenta, realmente lo intenta desesperadamente, pero a pesar de sus intentos, él seguía deprimido, pues no sabía cuánto tiempo le quedaría de vida. Él comenzó a dibujar, pintar paisajes helados, cementerios y árboles sin hojas. Todo esto era el mismísimo reflejo de su estado anímico. Él sigue trabajando 10 años más en la pintura, con mucho esfuerzo, hasta 1835, que es aquí donde sufre una apoplejía, y lo deja completamente fuera de la pintura. E incluso le cuesta demasiado poder terminar sus obras, pues queda casi inmóvil. Una de sus últimas obras fue Las Edades de la Vida. Ahí aparecen sus 3 hijos, Agnes, Adelheid, Gustav Adolf, con un banderín sueco, el cual también habla sobre la muerte. Es como si de alguna manera hiciera paces con la muerte y aceptara su final. De alguna forma, vemos como si agradeciera la vida que le tocó vivir. Y simplemente el que nos da la espalda es el mismo Caspar. Está listo para subirse a ese barco que lo llevará a su futura muerte. Su historia es un poco triste, pues él muere siendo pobre, un desconocido, y sus obras se perdieron varias décadas.